Yo no soy padre, pero tuve una pareja con 2 niños en años críticos de los niños que eran pequeños. Y han crecido, yo finalicé con esa pareja, han crecido y te puedo garantizar que están vinculados a mí como si fueran míos, ¿eh? O sea, esos niños cuando tienen un problema, cuando están en una situación crítica, cuando tienen una consideración de vida de máxima responsabilidad, te puedo garantizar que el número que marcan es el mío. Yo a esos niños únicamente les traté como personas adultas. En el sentido, evidentemente eran niños, de dotarle de la responsabilidad de participación y de comprensión. Yo, que no era directamente su padre, cuando debía imponerle un límite, les explicaba el porqué. Nunca era porque yo lo digo. Les explicaba el porqué y además le atribuía la responsabilidad. ¿Tú qué harías? Si estuvieras en mi situación, dime cuál es el límite que debo ponerte. Elige, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero claro, yo no soy padre. La emotividad y la emocionalidad que te puede dar el amor e invertir tu, digamos, severidad puede ser muy potente. Porque yo te lo estoy diciendo no siendo padre, pero cuando yo tenga una niña rubita, guapísima, parecida a mí y que tiene identidades parecidas a mí, igual se me cae el escroto al suelo y no tengo la autoridad suficiente para decirle a la niña me muero de amor y la abrazo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil hablar desde mi situación. Pero como viví esa situación en la cual la emotividad no me vencía, te puedo garantizar que lo que expande a un niño es el límite. Es ponerle un límite, te lo pide a gritos, te está pidiendo a gritos el límite, él quiere que le pares, porque además es una atención que él percibe, ¿sabes? Eso es una realidad. Yo tengo un padre muy trabajador, un tío de la leche, pero fue un padre presente ausente, estaba dedicado a sus negocios, ¿no? Era presente, un tío guay, pero dedicado a sus negocios. Yo echo de menos que me limitara a ciertas cosas, porque al no limitármelas las he tenido que ir creando yo y creando la estructura de mi vida yo, y eso me ha provocado inseguridades que me ha hecho provocar errores hasta que yo he aprendido, ¿no? Porque la vida es experiencial, ¿no? Entonces, a los padres les diría mucho cuidado con las emociones, mucho cuidado con el amor, porque aunque te deshaga esa niñita guapa, o a las madres, o sea, lo digo en términos generales, aunque te deshaga el amor, tú tienes que tener un trabajo introspectivo y decir, no, ahora toca autoridad, luego me la como a besos, pero ahora toca autoridad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría, porque eso también falta un poquito, la autoridad, el límite. Yo estoy cansado de ir a casas donde te llaman porque el niño es problemático, y cuando llego allí, no es que el niño sea problemático, es que el padre es insuficiente, o la madre es insuficiente, o les ha vencido el afecto, han malinterpretado mal el amor, la permisividad, la concesión excesiva de regalos, de obsequios, y ese niño al final tiene un síndrome del emperador. Yo estuve una vez, hace ya muchos años, en una casa donde el niño había establecido un régimen de terror sobre la hermana, sobre el padre y sobre la madre. El niño tenía un síndrome del emperador total, creía que todo le era correspondido simplemente por el existir. O sea, pegaba a su padre, pegaba a su madre, pegaba a la hermana, hacía lo que le daba la gana. Y los padres solo pusieron freno cuando ya ofendía a la hermana en términos de indemnidad sexual, ¿no? O sea, que la sometía a un tipo de vejaciones que no. Y ahí ya tuvimos que entrar la policía a ese hogar, que era un hogar aparentemente normal. Ya te puedo garantizar que ahí lo único que había era una falta de autoridad del lado paterno. No había otra cosa. Porque ese niño con el primero que luchó fue contra el padre y le venció. Y el padre lo que veías es que era una bellísima persona. O sea, el padre no le veías unas carencias personales, sino que era una bellísima persona que se había constatado como insuficiente para parar los conceptos de inmoralidad de su hijo, no era otra cosa, ¿no? Entonces, los padres tienen que ser firmes y tienen que poner límites, porque cuando somos niños lo pedimos a gritos, de verdad. Me gusta que compartas con los padres y madres tus experiencias como Policía Nacional, porque claro, tú vives muchas situaciones desde el otro lado. Sí, claro, sí. Yo como padre, por ejemplo, pues puedo vivir situaciones justo desde ese lado, ¿no? Donde a veces precisamente cuesta lo que tú dices, y cuesta mucho, y cuesta muchas veces. Claro, sé que al final el recorrido de un padre son muchos años, muchos días, muchas situaciones, ¿vale? Según tu visión como Policía Nacional, Sergio,
¿Qué lleva a los jóvenes, aparte de esa falta de límites, qué lleva a que se den situaciones como la que acabas de describir, ¿no? A que los adolescentes pierdan un poco ese rumbo, esa orientación, ese foco claro hacia dónde quiero caminar, ¿no? Mira, yo creo realmente que es multifactorial. Hay una pluralidad de factores que afectan. El niño nace con un temperamento determinado, que eso es intrínseco a ti, es tu fisiología, tu neurofisiología. Por decirlo de alguna manera, un niño puede nacer borde de por sí. A veces nace un niño que, mientras su biología se va manifestando hasta su crecimiento, es realmente estúpido, es como un niño en la edad del pavo, ¿no? Entonces, hay una serie de condicionantes que no podemos obviar, que es que el niño ha nacido con un determinado talante, temperamento, ¿vale? Entonces, puedes tener un niño difícil al natural. Es como comerte una lata de atún en aceite de oliva o al natural, ¿no? O sea, pues cuando te toca un niño al natural que tiene un temperamento fuerte, ahí tienes que entrar con un trabajo severo para modelar su carácter. Que el carácter es esa serie de rasgos psicológicos y filosóficos que puedes adherir al temperamento de esa persona para que cuando haga la conjugación del valor, de la diferenciación del bien y el mal, él mismo sepa corregirse, ¿vale? Entonces, lo que hay que ser es muy consciente de eso, de qué temperamento tiene tu hijo y qué carácter, qué rasgos filosóficos y psicológicos le vas a meter, ¿vale? Y pasa por ahí el trabajo, o sea, no pasa por otra cosa, o sea, para que tú sepas lo que es tener un niño. Mira, yo como policía, el fallo que yo veo, que es genérico, a veces, no siempre, hay muy buenos padres, a veces es que el niño te ha nacido un ignorante, un insensato, no sé cómo decirlo, y el padre es fenomenal, pero el niño no da para más porque tiene ese temperamento. Yo el fallo que veo es que el tener un hijo es un proyecto de vida muy serio, muy serio. Es probablemente el proyecto de vida más serio que va a tener una persona en toda su vida. A veces tenemos niños por el ideal de papá, mamá, los niños, la casa, la película de serie B que vemos en Telecinco a mediodía, ¿no? O sea, te vas hacia un ideal, ¿vale? Y dices, pues tienen niños porque toca. No, perdona. Primero, te has comprometido con una persona. ¿Tenéis claro lo que es el objetivo de vida de ser una pareja? Porque el amor es temporal. ¿Vais a saber cultivar eso? ¿Vale? Y yo te lo digo porque es algo que yo hice, ¿eh? Yo decidí no tenerlos, porque no pasaba por esas. Hemos decidido el proyecto de vida. Vale, ¿lo tenemos claro tú y yo? Sí. ¿Tenemos niños? Sí. Tu vida y la mía pasa a una segunda dimensión. Tendremos ratitos. Pero aquí hay los primeros 30 años un poquito difíciles, ¿vale? Entonces, tener un niño es un proyecto de vida, es el máximo exponente de la existencia humana, el dejar descendencia. Y yo lo que estoy viendo es que se está teniendo como de una manera banal, o sea, de una manera banal. Y cuando tú y yo nos peleamos, los niños son bombas para lanzarte un torpedo a tu línea de flotación y perjudicarte, sobre todo cuando se divorcian, que lo ves y es pésimo. Yo entro en las casas, si pudiera decir lo que yo pienso, porque voy uniformado, pero si pudiera sentarlos y hablar con ellos una hora... Hoy puedes decir lo que piensas. No, tengo que ir con cuidado, claro. Pero si yo pudiera decírselo, los desmenuzo, porque es que lo que ves es que ha habido una falta de conciencia situacional. Tú no has tenido conciencia de lo que ibas a hacer. Y 7 años más tarde, 8 años más tarde, cuando no puedes con la densa maquinaria industrial que es tener un hijo, te hundes y culpas a la otra persona, y no es así. Entonces, mucha conciencia antes de tener un hijo. Yo me lo planteé con mi primera novia tener un hijo, y ella no quiso porque quería una serie de objetivos personales. Finalizamos la relación por causas de desgaste y posteriormente, después de un tiempo de soltería, estuve con otra chica que tenía niños. Ya cuando estuve con la chica que tenía niños, ya tuve claro que no quería. Tuviste bastante, ¿no? O no tener bastante, porque era maravillosa ella y los niños, ¿eh? Pero tuve claro que no quería. ¿Por qué? Porque dije, cuidado, que yo
no doy lo que esto requiere. Tú conoces tus límites. Tú conoces tus límites. Y yo dije, no voy a tener niños. Y dije, para siempre. Lo bonito es que fue un acto de conciencia por tu parte. Exactamente. No voy a tener niños. No estoy a la altura de ser padre. En aquel momento de mi vida. Hoy en día lo estaría, pero ya no quiero. Ya vivo muy bien. ¿Sabes? Y luego otra cosa que me ha hecho decidir es que, en sinceridad, Javi, totalmente, no nos escucha nadie. Javi, en sinceridad, pregúntale a tus colegas, ¿volverías a tener niños? Y te dicen no. Al otro, ¿volverías a tener niños? No. O sea, pregúntalo. Haz un sondeo en tu entorno. ¿Quién volvería a tener niños? Y todos los que dicen no es porque no tuvieron claro lo que era el proyecto. Porque si fueran capaces de ver que un niño sería una oportunidad para crecer, para dejar tu semilla, pues igual lo hubieran tenido, ¿sabes? Igual lo hubieran tenido. Pero es una falta de conciencia general. Los niños hoy en día se están convirtiendo en parte del acervo materialista que tenemos.